Bueno, y este caso también. También. Va a ser muy lindo poder compartirlo. Y bueno, y ya estamos con compañía en el piso. Sí. Hoy la verdad que nos vamos a dar un lujo enorme, que es charlar un poco de derechos, de perspectiva de géneros en tiempos bastante complejos para hablar de esto, pero bueno, tenemos que seguir haciéndolo. Porque estamos con la abogada María Eugenia Capraro. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias ¿Cómo estás? por la invitación. Mira, el currículum es larguísimo. Extensísimo. Es extenso, aunque una criatura, pero bueno, no entiendo cuándo hizo todo esto. No, pero bueno, especialista, vos corregime si está mal, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, egresada de esta hermosa universidad. Sí. Así es. Actualmente estás coordinando los equipos interdisciplinarios de los organismos de la provincia de Buenos Aires en el abordaje de violencia laboral dentro de la administración pública. Bueno, además contás con un recorrido largo, ya nos hemos conocido fuera de este lugar y ya hemos hablado de gente que tenemos en común, incluso algunas otras brujas que han pasado por este espacio. Claro. Y dentro de esta gestión pública, has sido ex coordinadora del programa Igualar, redactora del histórico decreto 144 del 2022 sobre espacios de cuidado en las empresas y en el plano académico también. Investiga el trabajo de plataformas con perspectiva de género, cosa que, ¿te acordás que hicimos? Sí, Hicimos una nota con la gente de Bungeborn, con el programa Nido, de todas unas estadísticas muy buenas, pero no estaba metida ahí la perspectiva de género, así que se lo dejamos como anotados para que lo incluyan. Así que bueno, como vamos a desmenuzar un poco todo esto, que no es poco. Sí, la verdad que no es el mejor panorama para lo que para lo que somos los y las trabajadoras en general en este país. La verdad que las reformas, no solamente la de la 27802 de febrero de este año, sino ya vienen, ¿no? Con un sinfín de modificaciones legislativas que tienen, obviamente, una mirada directa a la flexibilización laboral. Y me parece importante también pensarlo desde la lógica colectiva, me parece muy importante también incorporar esta dimensión, porque la realidad es que yo hoy más que nada quería hablar un poco de lo que es el tiempo, ¿no? De trabajo. Y cuando se flexibiliza el trabajo a favor de el empleador, de los empleadores, claro, y obviamente se vuelve más impredecible para las personas trabajadoras, lo que se quita es tiempo. Claro. Tiempo que está destinado en mayor medida al trabajo, porque se trabaja más porque se necesita trabajar, porque ya un trabajo no alcanza. Y claramente esto afecta a toda la población, porque obviamente tenemos también una cuestión de salud, por una cuestión del ocio, una cuestión de cómo nos cuidamos, el autocuidado, ¿no? Sino en mayor medida las mujeres, que somos quienes también ejercemos las tareas de cuidado en mayor medida. Claro. Y claramente no son tareas que se puedan reemplazar. Quizás uno puede dejar de ir a no podés cine, dejar de amamantar al hijo. Pero claro, no podés dejar de limpiar tu casa. De llevar al niño al médico si se te enfermó. Exacto, de gestionar, ¿no? Porque también el cuidado no es solamente ir y cocinar, ¿no? Obviamente, también es gestionar la agenda, carga mental. La carga mental de los cuidados, que es tremenda. Yo no lo sabía hasta hace poco, que tengo una bebita de 1 año, y la verdad que ahora la estoy viendo en carne propia, siendo una mujer tremendo, trabajadora y obviamente cuidando a mi bebé. Emi, que espero que me esté mirando. Ay, le mando un beso a Emi. Es una belleza. Que obviamente siempre la traigo a colación. Sí. Bueno, vos la conocés. Pero la conozco. Obviamente. No, una locura. Entonces, a mí lo que me parece importante plantear de estas reformas es esto, ¿no? Cómo se flexibiliza el tiempo de las personas, obviamente en perjuicio de la disponibilidad, cómo se organiza el tiempo de cuidado y también cómo se organiza el tiempo para participar. Por eso no hablamos solamente de un tema de qué pasa con los cuidados en las familias, y un tema que obviamente lo que se busca también es trasladar los riesgos, ¿no? Y la respuesta a estas implicancias del Estado y del empleador a las familias, sino también es un problema político, es un problema de democracia. Totalmente. O sea, la falta de tiempo en participación en los espacios, en las organizaciones intermedias, porque esto, si bien nosotros podemos ver y hablar de qué pasa con la falta de fuerza
la fuerza que se le está quitando a los sindicatos con todas estas reformas y también esta construcción un poco mediática y del discurso, Sí. También se ve en los clubes de barrio, en espacios como estos, ¿no? Chicas, esto también entiendo que... Obviamente también es un trabajo, es una un militancia, trabajo, pero es un trabajo. Uno le quitas tiempo a otras cosas para hacer esto que es una militancia. Y cuando uno necesita más trabajar en términos remunerativos, con cosas que quizás Claro. te dan más, estos espacios también se de alguna manera Se ven ven perjudicados, perjudicados sí. y están totalmente afectados. Entonces me parece que en la lógica feminista y en la trayectoria feminista, donde todo se ha conseguido en términos colectivos, Sí. esto impacta de manera mucho más profunda. Muchísimo más fuerte. Te doy tiempo para que te tomes un mate. Bueno, este es un tema porque veníamos hablando antes de empezar, bueno, vamos a hablar de la reforma laboral y vamos a hablar de los tiempos de cuidado. Y todo está entrelazado. Y incluso está todo muy entrelazado también ahora con el tema de la salud mental, ¿no? Porque esto que decimos, la carga mental termina con mujeres ansiosas, Agotadas, padres sí. también agotados, pero fundamentalmente, como sabemos que somos las mujeres las que más nos dedicamos a todas estas cuestiones, somos también las más afectadas en el tema de salud mental por toda esta reforma que se hizo a nivel laboral, que incluso algunas han tenido que dejar de trabajar porque saben que no van a llegar, ¿no? No, también pensar que el trabajo es un costo más. O sea, y esto también hay que aclararlo porque cuando hablamos de modificación de las modalidades. De las modalidades de prestación de las tareas, ¿no? Nosotros en el 2020 surge la ley de teletrabajo. Sí. Que todos tenemos sus críticas, sobre todo a la reglamentación de esa ley, pero la verdad que traía, ¿no? Cierta regularización, cierta garantías, por así decirlo, Sí. a determinadas cuestiones, como era la desconexión, el derecho a la desconexión, el derecho a la reversibilidad, si vos considerabas que era mejor volver al trabajo presencial, la necesidad y la obligación por parte del empleador de cubrir con los gastos que consistía a llevar a cabo este tipo de modalidad, como son los servicios de internet, o sea, que no sea el propio trabajador que tenga que cubrir eso. Hoy con la 27802 se deroga. Y en este marco, esto me parece importante aclararlo, porque cuando hablamos de lo que sale ir a trabajar, transporte, comida, ¿sí? Ropa, o sea, un montón de situaciones que conllevan. La verdad que muchas mujeres que antes a veces eran las que más solicitaban el teletrabajo porque era la mejor forma de conciliar empleo remunerado y empleo de cuidados, hoy todas esas garantías ya las tienen derogadas por ley. Claro. A mí me parece que la reforma no tiene que analizarse solamente desde el plano legislativo, ¿sí? Y desde el plano legislativo me parece que hay una tarea muy importante para pensar en los casos particulares, por supuesto que llegan a los estudios, etcétera, para plantear la inconstitucionalidad y además de, o sea, en un futuro poder llegar a derogarla directamente y pensar en otro tipo de legislación y otra reforma laboral con la discusión de lo que es el mundo del trabajo actual, que eso también se debe un poco, ¿no? O sea, o está, pero quienes tienen la manija de esa discusión y quienes están hoy en el poder, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, regional y mundial en general, son las personas que no lo piensan desde el lado de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, digo, no es prioridad. Hoy en esa discusión, la verdad que estamos perdiendo. Por eso nos debemos, en algún momento, lo que es todo el marco nacional y popular, por así decirlo, que quienes representan de alguna manera a las personas trabajadoras, una discusión profunda de lo que es el cambio en el mundo del trabajo actual. Una discusión que vos crees que no creo que se vaya a dar, por lo menos en este gobierno, ¿no? No, por eso digo, yo creo que la discusión se está dando, las reformas se están dando, pero justamente no quienes las deberían dar. Claro, no quienes nosotros consideramos que las deberían dar, porque quienes tienen el poder claramente no les interesa. No quienes defienden al trabajador. Les interesan otras personas en esta claro. Por eso estas reformas. Claro. Incluso no defienden en ninguna de las cosas de lo que han hecho, defienden al trabajador, todo lo contrario. Es que justamente cuando hablamos de plataforma, y en esto me parece que está bueno introducirlo como una de las discusiones
que se vienen. Una de las discusiones, no es la única, pero es una de las discusiones, pues también podemos hablar de inteligencia artificial, etcétera. Pero digo, una de las discusiones que viene, bueno, todo lo que es trabajo de plataformas, que uno tiene en el imaginario el reparto y el transporte. Uber, Rappi, Pedido Ya. Pero la realidad es que hay un montón de plataformas de trabajo que es desde la casa, sobre todo, incluso el trabajo de cuidado. En el mundo, hoy quizás acá en Argentina todavía no es un auge, pero hay mucho trabajo contratado por plataformas de cuidado. Mira. Y también tenemos el tema de microtareas y personas que están sumamente capacitadas y formadas y trabajan para empresas multinacionales a través de plataformas o mecanismos de control de producción mediante las nuevas tecnologías, digamos. En ese marco me parece importante también plantear la transversalidad de esto. Entonces, cuando hablamos de la discusión del mundo del trabajo, tenemos a personas que quieren, por ejemplo, excluir a estas personas que trabajan mediante plataformas de las garantías del derecho laboral, ¿no? Que es lo que hace la nueva reforma. Entonces digo, es una discusión que se está dando y que nosotros quizás no le estamos tomando o tenemos tantos otros problemas, ¿no? Claro, y lo que pasa es que yo creo que es una discusión fundamental en el marco si en algún momento podemos llegar a vuelven a gobernar los trabajadores, digamos, gobiernan los trabajadores, digo, me parece es una discusión central para dar y que hay que tomarla. María Eugenia, y en este tipo de trabajos de las plataformas no me ha tocado nunca trabajar así a distancia ni nada de esto. ¿Hay identificada alguna brecha de género o precarización específica de género? Sí. Justamente ahora salió en julio lo que es el convenio de la OIT el 193, que es sobre trabajo digno en plataformas. Esto es algo que es llamativo. Justamente la investigación que nosotros hicimos a partir de una consultoría fue previa a este convenio. La idea era justamente identificar estas brechas. Cuando uno habla de plataformas de transporte y de reparto, la realidad es que la mayoría son varones. Pero cuando hay mujeres que también lo necesitan y también se vende, de alguna manera se publicita como una forma, como vos tenés disponibilidad del tiempo y te conectás cuando querés, supuestamente, porque eso te genera eso de la libertad un montón de sanciones, el estar, el no estar, o sea, el tiempo. Claramente una persona que está repartiendo en bicicleta y es mujer, que no tiene baños disponibles, que quizás un usuario, eso lo vimos nosotros hicimos entrevistas en esta investigación y fue algo que se generaba mucho, que era un usuario que vos ibas y le llevabas el pedido, la verdad ejercía violencia sobre esa persona. Pasa lo mismo con las que realizan transportes. Por eso hay muchas políticas en la región respecto, sobre todo en aplicaciones de transporte, respecto a mujeres que transportan mujeres. Sí, claro. Acá en La Plata incluso hay una. Bueno, claro, pero esto está formada como cooperativa. Está formada como cooperativa. Nosotros estamos pensando también en términos de... es buenísimo porque hay un montón de cooperativas en ese marco y me parece muy importante pensarlo en esa lógica porque también tenemos un trabajo que es necesario, que se está generando como forma de empleo, como fuente de empleo, pero siempre nosotros lo vemos tercerizado por grandes empresas multinacionales. Entonces, la propuesta de la cooperativa en este tipo de trabajos está buenísima. De todas maneras, bueno, el tema del ejercicio de violencia es algo que se da un montón. Y el tema también, ¿qué pasa con la seguridad social en el marco de casos de embarazos? O sea, y también... Todo eso no está contemplado hoy en día. Para nada, no está contemplado, no está regulado. Sí se regula a través de este convenio, digamos, con distintas medidas que, bueno, Argentina no está ni miras de discutirlo para ratificarlo por ahora, ¿no? No pensemos que no pueda pasar en un futuro. Hoy no se discute, de hecho, textualmente se excluyó a los trabajadores de plataformas de la ley de contrato de trabajo. María Eugenia, pero vos estás trabajando acá a nivel provincial, que como siempre decimos, bueno, somos una isla en esto que se está viviendo. A pesar de que a nivel nación no respetan ningún convenio internacional, leyes y cosas que están en la Constitución tampoco las respetan o las desfinancian. ¿Qué es lo que sí se ha podido
ir haciendo y construyendo para fortalecer todos los derechos de los trabajadores desde el trabajo que vos realizás. Desde el trabajo que yo realizo, yo estoy en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, que está a cargo de Laurana Malacalza. Yo lo que estoy haciendo es coordinando junto con otra compañera los equipos interdisciplinarios que fueron conformándose en toda la organización, de toda la administración pública provincial. Claro. ¿Sí? Entonces, todos los organismos, a través de una ley que viene desde el 2016, que es la ley 14893, que en realidad es la que determina las licencias para mujeres que sufren violencia por razones de género. Lo que se incorpora en el 2020 es un decreto que lo reglamenta y establece la conformación de estos equipos interdisciplinarios que, ante la solicitud de licencia, lo que hacen es escuchar a las trabajadoras. Nosotros lo que hacemos es coordinar. Nosotros no escuchamos, pero coordinamos a esos equipos. Y en ese marco lo que hacemos es, como lo que tratan son trabajadoras de la administración pública, también darle una impronta muy fuerte de lo que es la violencia laboral y cómo el organismo debe actuar ante un caso de violencia laboral. La realidad es que, en términos de números, hoy justamente lo estábamos discutiendo bastante esto porque se armó un protocolo justamente para violencia laboral y por razones de género con el criterio y con la bajada que tiene el convenio 190 de la OIT, que se ratificó. Sí, después de mucho tiempo, pero bueno. No, el convenio 190 fue uno que se ratificó bastante rápido porque fue en el 2019, se ratifica en el 2020 y por una cuestión de circuitos de los instrumentos internacionales la aplicación termina siendo en 2020, pero en 2022. Pero sí, la verdad que era otro contexto internacional, otro contexto nacional, otro contexto nacional y justamente también con la bajada política de crear un Ministerio de Mujeres nacional. Claro, nada que ver. Sí. Entonces, se ratificó. Este protocolo tiene la bajada directa del convenio 190, planteando esto de la idea de la violencia laboral como algo contextual, como algo que forma parte y es una respuesta a la organización del trabajo. Entonces, se piensa de esa lógica y se incorpora la perspectiva de género tal cual lo hace el convenio 190. El punto acá es que quizás en términos de número, por sumarios, por denuncias o por lo que sea, no existe, muchas te van a decir que no existe un problema de violencia laboral en la administración pública provincial, pero es porque no había circuitos de denuncias, no estaba garantizada la confidencialidad y una resolución lógica al planteo, ¿no? Entonces me parece importante pensar que sí, a nosotros nos llegan muchos casos que quizás no llegan en denuncias, quizás, porque no se animan es un problema la violencia laboral, sobre todo en estos tiempos. Sí, me parece importante también aclararlo. Es muy, cuando uno está saturado de trabajo porque no te alcanza la guita, por lo que sea, la verdad que los roces entre compañeros y, es imposible que no se dé, es imposible no entender, no atender esa situación. Incluso volviendo a lo que es la situación de la salud mental. La verdad que las cuestiones de violencia laboral por razones de género y la violencia laboral en general en los espacios de trabajo, la verdad que lo que generan son situaciones de mucha afectación a la salud mental. Eso lo vemos un montón. Y ni hablar las personas que vienen con problemas, que esto tampoco están excluidas de estos equipos interdisciplinarios que nosotros coordinamos, que son las personas que vienen con trabajadoras, que vienen con situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico. Claro. Entonces, ¿Y cuáles son por ahí las situaciones de violencia o desprotección más frecuentes en lo que es el ámbito estatal de las mujeres hoy en día? Primero hay una cuestión de maltrato. El maltrato y la discriminación es algo que se escucha un montón. Se da mucho entre situaciones de desigualdad jerárquica, desigualdad jerárquica, pero también entre compañeros. ¿Sí? Y se ve mucho el acoso sexual también. Sí, eso es algo que se ve un montón y se sigue dando como uno piensa ya a esta altura. Sí. Pero la verdad que está muy internalizado. Dice, no deberíamos explicar o esto no debería pasar y sin embargo
Y que también, ¿no? Lo venimos diciendo y lo venimos viendo, que si vemos desde la propia figura del presidente, de muchos de sus funcionarios y funcionarias también, ejercer ese tipo de discurso misógeno, derrama la sociedad. Entonces, obviamente todos se sienten como... Se habilita. Hay muchos que se sienten habilitados para hacerlo porque, total, no me va a pasar nada tampoco. Sí, hay como un contrasentido en esa lógica, ¿no? Porque a mí me parece que por un lado, esto es una apreciación totalmente individual, y digo, por un lado están totalmente exacerbadas estos discursos, pero por otro lado, cuando se llega cuando se viraliza algún maltrato o algo, hay una reacción, no queda en la nada. ¿Sí? Es como que hay todavía ese contrapunto, más allá que no se dan los espacios de trabajo. En los espacios de trabajo, generalmente las más hostigadas ante la denuncia, ante la puesta en conocimiento de una situación, siguen siendo las mujeres. Esto es así. Pero cuando adquiere, cierto cariz mediático, está dividida divididas las aguas. Sí. Porque hay alguna condena social, por lo menos de un grupo de la sociedad. Sí, yo creo que sigue habiendo una reacción bastante fuerte sobre eso. Es como, no pasa con el presidente, al presidente no se lo ataca, al presidente no se le dice nada, pero por otro lado, si un particular hay una reacción. Siento que algo quedó. Totalmente, sí, totalmente. Eso es lo que es, por eso, es una apreciación muy individual. No. Que podemos estar en desacuerdo, pero me parece que todavía algo queda. Sí, nosotros la hemos hecho también no sé si es para no sentirnos tan mal de que hemos perdido todo lo que hemos conseguido, pero sí, realmente también opinamos lo mismo. Y en el sector privado, por ejemplo, ¿con qué barreras se encuentra una mujer cuando decide iniciar una denuncia? En el sector privado es peor, porque la realidad es que... ¿Es peor? Sí, es peor primero porque los empleadores no siempre están dispuestos a generar una sanción que puede devenir también en una indemnización, ¿no? Porque el sector privado plantea eso un poco, y no tienen procedimientos de investigación como pasa en la administración pública con el sumario. Entonces quizás se va al Ministerio de Trabajo, quedan más entre acuerdos o situaciones más, o se callan. O silenciar, o directamente se silencian. O silenciar, cambiar a la mujer del puesto, correr. O al hombre violento también, capaz. Son los menos las situaciones. Generalmente. En general, la verdad que la mujer. Generalmente es quien denuncia, quien se va del espacio. Y supongo que en este contexto socioeconómico más todavía, porque hoy no te alcanza el trabajo. El miedo es la pérdida del trabajo. Esto es algo que se da, y se da en todos lados igual. El miedo a la pérdida del trabajo es algo que te imposibilita muchas veces denunciar. Denunciar no solamente la violencia laboral, sino cualquier incumplimiento laboral. Y esto también quería plantearlo porque en el ámbito jurisprudencial, ¿no? Nosotros no teníamos una norma en la ley de contrato de trabajo, hablando del sector privado, sobre lo que era el despido discriminatorio. Estaban solamente aquellos despidos agravados con una indemnización agravada por embarazo, matrimonio. Claro. Etc. Ahora, lo que sucede es que teníamos todo un jurisprudencia, como el fallo Borda, el fallo Cisneros, que decía que ante un caso de discriminación, la persona que se sentía discriminada, por ejemplo, despido por discriminación, la persona que se sentía discriminada denunciaba el hecho, presentaba indicios de esa discriminación, y se invertía la carga de la prueba, y era el empleador el que tenía que producir la prueba de que había una causa objetiva para ese despido o ese acto en perjuicio del trabajador o la trabajadora. Ahora, la ley de bases directamente incorporó el artículo 245 bis, que habla del despido discriminatorio, que habla de un despido agravado, pero que plantea que la carga de la prueba está siempre sobre la persona que alega la discriminación. Claro. Y esto no sirve solamente para las mujeres. Sí. ¿No? También sirve para las personas que tienen actividad sindical o que tienen cierta... Sí, obviamente sacándolo fuera, ¿no? Pero digo... Sí. Eso también hay que incorporarlo esto. Entonces también se afecta a lo colectivo de alguna manera. Y la forma y la posibilidad de reclamar. Sí. Porque
ya tenés como una traba, ¿no? Obviamente que esto se tiene que plantear en los casos en particular, etcétera, o sea, como una inconstitucionalidad, teniendo en cuenta todo lo que viene, todo el plexo normativo internacional, también todo el bloque federal de constitucionalidad, y además la 26.485 habla expresamente de la carga dinámica de la prueba en los casos de discriminación, en los casos de violencia por razones de género. Bueno, igual escucharte hablar nos deja como cada vez más así, más chiquitito. Decimos, bueno, ya de por sí nos habíamos dado cuenta que habíamos perdido un montón de derechos. Retrocedió tanto. Y también el derecho a defendernos, porque no te da ganas ni de empezar un proceso, ¿no? Sí, a ver, esto me parece importante. Yo además ejerzo en el ámbito privado. En el ámbito privado, sí. El punto es, me parece que obviamente que reclamar mientras está vigente una relación laboral sigue siendo un problema, porque la realidad es que salís al mercado de trabajo y no hay trabajo, o sea, y está totalmente precarizado. Ahora, obviamente que ante la extinción hay que reclamar, y hay herramientas para reclamar, y hay juzgados especiales, hay un fuero especializado que conoce, o sea... La justicia laboral es tan lenta como la justicia penal, sí, es lenta. Claro. La justicia laboral es muy lenta, y yo creo que más allá de la discusión y este discurso de que todas estas reformas es para bajar los índices de litigiosidad, como dicen, es al revés. O sea, se colapsa todo porque se discute todo. Porque todo es inconstitucional. Entonces, digo, me parece importante también pensarlo desde ese lado, con paciencia, pero que reclamar ante el despido hay que reclamar. Sí. ¿Cuánto trabajo queda para, digamos, de todas las cosas que están sucediendo para reconstruir, ¿no? Sí, hay mucho, siempre decimos, ¿no? Construir cuesta mucho, destruir es así. Claro, sí. Nada, no, es muy fácil. Sí me parece que la sociedad se debe a una discusión mucho más profunda, que no solamente es legislativa, es política, es de democracia, es de participación de los sectores más vulnerables y de los trabajadores que hoy... O sea, desgraciadamente estamos dentro de los sectores más vulnerables. Pero un poco vos también esto lo decías, ¿no? Tampoco te queda tiempo. Claro. Ni para la discusión, ni para pensar, ni para participar, ni para militar, porque precisamente, estratégicamente también están tratando de hacer esto, de romper el tejido social. Sí, y van contra las organizaciones intermedias, no hay duda de la individualización del individuo, valga la redundancia. Sí. Me parece... Que es un poco el paradigma que se está proponiendo, que es desde mi punto de vista un poco terrorífico, porque la verdad que es muy feo quedarse solo y desamparado. Pero, y además es transversal, esto también lo quería plantear, porque ¿qué pasa con los cuidados cuando se tercerizan? Claro. Y esto me parece que es algo que no se está viendo mucho, porque claramente es el sector menos visibilizado, que es el tema de las trabajadoras domésticas. O de casas particulares, mejor, porque ellas no se quieren, no les gusta, y está bien, las trabajadoras de casas particulares, donde, como la crisis es transversal por donde la mires, las personas que quizás tenían los grados medios que podían tercerizar esos cuidados, que si bien están llenos de desigualdades y que se tienen que rever y regular, ¿no? Que también en el anterior ministerio se trató con el programa Registrada, etcétera. Había un montón de situaciones que la verdad que se ponía en foco este sector. La realidad es que hoy los sectores medios tampoco pueden afrontar, lo pueden sostener. No pueden sostenerlo, ni el sueldo, ni siquiera la contingencia, el pago del despido. Claro. Entonces, tenés dos cuestiones, o sea, menos fuente de trabajo para las personas que hacen esta tarea, que son las tareas de cuidado remuneradas, y que las mujeres, por más capacitadas que estén y por más trabajo registrado, no registrado, o sea, también terminan sumando otra jornada más. Claro, exacto. Y que encima también tienen el problema de que con el avance de la tecnología y el avance de estos temas, vos necesitas más capacitación para sostener esa empleabilidad. Entonces, es todo más tiempo, más capacitación, más cuidado, más trabajo, más necesidad de plata. Entonces es... Bueno, igual no te preocupes que va a venir Palantir, que está Tiel por acá dando vueltas y nos va a solucionar todos los problemas. Con la inteligencia artificial. La verdad que bueno, nos brindaste un panorama. Yo me quiero quedar con los datos que se tiene que quedar el oyente, la oyente, si sufre
la que trabaja en el Estado y está pasando una situación de violencia laboral, las personas ¿dónde acude? Las personas que trabajan en la administración pública tienen que saber que en la mayor, casi todos los organismos, excepto en algunos particulares, que se pueden dirigir, por supuesto, al Ministerio de Mujeres, pueden llamar a la línea 144 siempre, que ahí la van a asesorar, siempre se pueden dirigir a los equipos interdisciplinarios que están conformados, ¿sí?, en el ámbito de esos organismos, y que pueden solicitar una licencia y que estos equipos van a estar dispuestos y están totalmente capacitados, están muy capacitados, la verdad que estos equipos tienen trayectoria, tienen formación y tienen interdisciplinaridad, que esto es algo que nosotros queremos, que son abogados, psicólogos, trabajadores sociales, para escucharlas, para respetar su privacidad, no va a salir de ahí, por supuesto, y que les van a asesorar y las van a escuchar, sea para un caso de violencia doméstica que estén sufriendo y que le afecten en el trabajo, y por supuesto lo que es todo violencia laboral desde ya, ¿sí? Bueno. Tienen que ir y hablarlo y presentarse, y por supuesto siempre pueden llamar a la línea 144 para que les asesoran y le digan dónde están esos dispositivos en cada uno de los lugar en el que trabajan. Bueno, esto que tanto habló Estela Díaz cuando se hizo cargo del Ministerio de las Mujeres, cuando hablaba de la transversalidad, no somos un ministerio aislado, precisamente trabajamos con todos. Articulado. Que, bueno, me encanta. Te agradezco un montón, te vamos a dar los regalitos que le damos a todos los que vienen. Una velita para, seguro que algún deseo vas a tener. Obvio, un montón de deseos. Un montón de deseos. Y son todos colectivos, le digo. Ay, qué linda. Sí. Obvio. Y que bueno, con lo que hablamos, la verdad que viene como anilla de... Tiempos difíciles requieren deseos ardiendo. No dejemos de arder nunca. Gracias, como brujas. Chicas, gracias por la invitación. Todo pasa. Por el espacio. Todo pasa, todo va a pasar. Sí. Todo pasa. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores. María Eugenia, gracias por haber venido. Por convocarme, por escucharme. Y bueno, ojalá que quienes tengan herramientas de alguna manera lo puedan tomar como eso, este espacio. Así que, es. Bueno, ella también trabaja en el ámbito privado, así que si estos casos se dan en el ámbito privado, también se pueden contactar con vos. Vamos a dejar todos los datos en las redes. Gracias, María Eugenia. Gracias, chicas. Maru.